quiero pedirte que disfrutes de la presencia del Padre. A Él no le importa cómo llegamos, Él lo único que quiere es estar en comunión, Él quiere estar con nosotros y decirte te amo, te he extrañado, te necesito. No quiero que vivas lejos de mí, te quiero cerquita de mi corazón. Gracias, papá, gracias, gracias. Estar contigo es lo mejor, Señor. Te invito a que disfrutes, 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 disfrutes. Recibas el amor del Padre. Si vimos tu amor,
Padre, queremos pedirte por todos los que están enfermos, Señor. El cielo aquí. Queremos declarar hoy sanidad completa, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que por tu llaga nosotros fuimos curados, Señor. Y que enviaste tu palabra y lo sanaste y lo libraste de su ruina. Hoy enviamos tu palabra a todos los que están en camas, todos los que están enfermos, Señor. Incluso los que han estado enfermos por años, Señor, que las prisiones se rompan en el nombre de Jesús. La unción pudre todo, Señor. Así como esa mujer, Señor, que por años estuvo atada a esa esclavitud, Señor. Estuvo enferma, Señor, años y años. Pero llegaste un día a su vida y fue libre para siempre, Señor. Hoy te pido, Señor, misericordia, que llegues, Señor, a cada hogar, Señor, a cada casa, a cada persona, a cada familia. A todos aquellos, Señor, que han sido esclavos de la enfermedad por años, por generaciones, Señor, en el nombre de Jesús. Así como ese que estaba en el estanque, Señor, ahí. Y llegaste y todo lo cambiaste, Señor. Por años tirado ahí. Por años hemos estado mendigando algo de salud, Señor. Hoy se rompe todo eso, Señor. Y que Cristo llegue, Señor. Jesús, Jesús, hoy declaramos tu nombre, Señor. Tú eres nuestro sanador. Hoy profetizamos sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy profetizamos, Señor, que la esclavitud se corta en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, las maldiciones generacionales se caen en el nombre de Jesús. Hoy lo declaramos, Señor. Hoy tu Espíritu trae libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hoy, Espíritu Santo, paséate, Señor, por este lugar. Tú eres el Rey y eres bienvenido a este lugar, Señor. Necesitamos libertad. Quiero orar, Señor, y declarar, Señor, que esos pulmones se abren en el nombre de Jesús. Que esos huesos se sueldan en el nombre de Jesús. Esas artritis se rompen en el nombre de Jesús. Huesos nuevos, tejidos nuevos, órganos nuevos, pulmones nuevos, limpios en el nombre de Jesús. Tu amor lo hace todo nuevo. Señor, hoy quiero declarar sanidad, Señor. Hoy queremos declarar sanidad. Veo en el espíritu esa mujer del flujo de sangre atada por 18 años. Pero hoy el Espíritu Santo te hace libre. Porque todo lo que pides al Padre en mi nombre yo lo haré, dijo Jesús. Porque yo voy al Padre. Padre, en el nombre de Jesús. Nuestro Dios que todo lo puede. Te pido, Señor, que así como clamaba ese ciego, tenga misericordia de nosotros, Señor. Y extiende tu mano de sanidad, Señor. Hoy reclamamos Isaías 53. Hoy aplicamos 1 Pedro 2 a nuestra vida, Señor. Sanos en el nombre de Jesús. Sean sanos en el nombre de Jesús. Y así como un día Pedro dijo, Jesús te sana, hoy declaramos, Jesús te sana en el nombre de Jesús. Al que cree todo es posible. Cree y verás, cree y verás, cree y verás, cree y verás. Creemos en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Los nervios ciáticos en el nombre de Jesús son tocados ahora. Las espaldas se enderezan en el nombre de Jesús. No más dolor de huesos en el nombre de Jesús. Hablamos a los Lázaro, ven fuera en el nombre de Jesús. Vamos
Vamos a empezar a creer tu sanidad, empezar a creer tu milagro. Empezar a interceder, decir, Señor, yo recibo en fe. Recibo en fe, recibo. Esta es la noche del milagro. Jesús pasa por este lugar y hace todo nuevo. Haces todo nuevo. Quiero clamar, Señor, y reprender todo espíritu de suicidio en este lugar, en el nombre de Jesús. El Señor te dice, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. No te dejaré, no te desampararé. No importa que todos se hayan ido, yo estoy contigo. Padre, reprendemos todo espíritu, Señor, de las tinieblas en este lugar. Sea crisis, sea enfermedad, sea depresión. La única pastilla que vamos a tomar es tu palabra, Señor. Porque tu palabra es medicina para nosotros. Aleluya. Alguien que está sintiendo una palabra del Señor, este es un buen momento. Te damos libertad, Espíritu Santo. No es un tiempo más, es un tiempo de libertad. Es un tiempo de libertad. Si quieres sentarte, quieres arrodillarte, quieres quedarte parado, no importa. Lo importante es que dispongamos nuestro corazón para recibir de Dios lo que has estado esperando por años. Siento que los cielos se abren en este lugar. Los cielos han sido abiertos sobre esta casa. El Señor está derramando su gloria en este lugar. Todo espíritu de vicios, todos los vicios se caen en el nombre de Jesús. El único vicio que vamos a tener es tu presencia, Señor. Es más y más y más y más de tu presencia. Que cree todo es posible. Yo recibo mi milagro hoy. Puedes declararlo, recibo el milagro. Todos esos pronósticos médicos que dijeron que eran incurables, en el nombre de Jesús, hoy se curan. Y verán la gloria de Dios. Los médicos, las ciencias, los que no creen, los que creen. Quiero declarar que verán tu vida y van a dar gloria al Padre. Quiero declarar que van a verte, así como veían a Lázaro resucitado, y muchos van a creer en Cristo por tu vida. Gracias, Señor. Dios de milagros y amor, sanas y das salvación. Incomparable eres tú, brillas en la oscuridad, amamos por tu libertad, incomparable eres tú. Dios de milagros, Dios de milagros y amor,
es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios salva, con gloria se salva mi Dios, mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios salva, con gloria se salva mi Dios, mi Dios. Dios de milagros y amor, sanidad, salvación, incomparable. Vidas en la oscuridad, clamamos por tu libertad, incomparable. Eres tú, declaramos. Mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se salva mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se salva mi Dios. Dios y Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues te detendrá? Si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, nadie. ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Si Dios, y si Dios con nosotros, y si Dios nos levanta, pues te detendrá. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, pues nos detendrá. ¿Qué más? Gracias, Señor. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios, vamos, declarando fe. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés estaré contigo. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a Jesús, aquel que te ha levantado y te envía. Gracias, Jesús. Nadie nos puede detener porque tú estás con nosotros, Señor. Dale un grito de júbilo, de libertad, de alegría. Oh, gracias, Señor. Te amamos, Señor. Amén. Dale un abrazo al que tenés al lado. Decirle, sos imparable. Si con Dios sos imparable.
Hay clases de niños, también si quieren los papás enviarlos. Ay, disfruten esa silla, cómo los envidio. Terminamos cansados. Gracias, Señor. ¿Cuántos disfrutan los momentos de alabanza, de adoración? Quiero invitarlos a que puedan venir un poquito más temprano de la hora que vienen. Hagan el esfuerzo. Hoy cuando empezamos éramos 7, 5, 6, 7. Pero empezamos adorando al Señor así, y el Señor empieza ahí desde el minuto 0, ya a las 8:30, 9 menos 20. Empieza ya a hacer su obra, ¿sí? A abrir los cielos. Así que vénganse temprano, hagan un esfuerzo. Los que puedan, ¿no? Cada uno sabe si puede o no puede, pero se pone muy bueno de temprano también. Vale la pena. Señor, te damos gracias. Gracias por esta noche, gracias por esta familia de la fe, Señor, tan hermosa. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, como venimos hablando, gracias por esa revelación que nos das cada día de tu palabra, de tus propósitos, que nos ayudan a entender, Señor, para qué estamos aquí en la tierra. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Muy bien. Queremos hoy terminar el capítulo 1 de Efesios. Ya lo venimos prometiendo hace bastante, pero hoy sí ya. Y el Señor nos permite y nos pide una vez más reforzar algunos puntos acerca de algo que ya venimos hablando, que es acerca de la revelación de Dios y el significado que esto tiene, lo trascendente que esto tiene, que es para nuestras vidas. Y sin duda hoy pensaba mientras leía y estudiaba esto una vez más y repasaba lo que veníamos hablando, que si nosotros llegamos a entender y a comprender esto, realmente yo creo que nuestras vidas son transformadas. Yo hoy le escribí a mi hermano y le decía, no sé por qué el Señor quiere que sigamos hablando de esto. Y el Señor, yo sentía que nos decía, porque si como iglesias, si como individuos o como familias, como matrimonios, como hijos también que somos o padres, entendemos esta palabra, lo que significa vivir bajo la revelación de Dios y su palabra, vamos a llevar vidas totalmente diferentes a las que estamos viviendo. Y pensando en Efesios capítulo 1, versículo 17, en la oración de Pablo, al versículo 19, ya la venimos leyendo, ya estudiando varios sábados. Solo la voy a nombrarla nada más y vamos a desarrollar otros conceptos. Y dice, del versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y yo estaba pensando mientras repasaba mensajes anteriores que venimos compartiendo y esto que vamos a escuchar hoy, acerca de uno de los hechos más extraordinarios que puede vivir una persona que ama a Dios y que desea hacer la voluntad de Dios. ¿Hay alguien aquí que ama a Dios y que desea hacer la voluntad de Dios? Y el hecho más extraordinario y el anhelo más grande que tiene en el corazón, que debe caracterizar a una persona que ama y que desea hacer la voluntad de Dios, es poder escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es recibir sus instrucciones y es un privilegio que está disponible para aquellos que buscan solamente de todo corazón tener una relación de intimidad con Él. No hay manera que lleguemos a afinar nuestro oído de tal manera que podamos escuchar la voz de Dios si no hacemos el sacrificio
de tener una relación intensa de intimidad con nuestro Dios. Venimos estudiando en el libro de Efesios capítulo 1 acerca de la oración de Pablo hacia los creyentes, y el apóstol tiene un deseo profundo en su corazón de hablarle a la iglesia, a las personas que están ahí, para que reciban el espíritu de revelación, para que sepáis, dice el pasaje, también podemos poner otra palabra ahí, para que también conozcan o entiendan o también se den cuenta que en primer lugar, ¿quién es Dios? O sea, la plenitud de Dios. Y en segundo lugar, cuando nosotros sabemos quién es Dios, cuando nosotros se nos revela quién es Dios, comenzar a descubrir lo que venimos hablando, cuál es el propósito para nuestra vida. Dice Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Quiénes traen Biblia a la iglesia, por ejemplo? A ver. Muy bien. Yo sigo siendo el de la Biblia gruesa, ¿eh? No me acostumbro con el celular. Así que si lo tienen ahí, miren lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Vamos a desarrollar un poquito más este tema acerca de lo que significa el conocimiento revelado, lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Lo tienen? Dice el profeta Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Wow! Yo no quiero ni leerlo dos veces ese versículo porque me pone a temblar. Dice el Señor hablándole a su pueblo, ¿no? Porque ¿cómo empieza el texto? Dice, mi pueblo, dice el Señor, ¿no? Mis hijos, dice, fueron destruidos, dice, porque les faltó conocimiento. El profeta Oseas aquí no está hablando de un conocimiento natural, el conocimiento que normalmente adquirimos por estudiar, por leer, por escuchar, sino de un conocimiento revelado. O sea, los planes ocultos de Dios siendo revelados a sus hijos. Eso significa que nosotros como hijos de Dios podamos conocer la dirección, la voluntad, el propósito de Dios para nosotros, que nos es revelado solamente por el Espíritu Santo. No puede venir ningún hombre, ninguna mujer, ningún líder, ninguna persona a revelarte cuál es el destino, cuál es el plan, cuál es el proyecto que Dios diseñó, como hablamos sábados anteriores, desde antes que tuvieras en el vientre de tu madre, porque eso es revelación del Espíritu Santo. Y la falta de esta revelación, la que viene del Espíritu, dice el libro de Oseas, que nos lleva a la destrucción. Y fíjense qué grave que es esto, porque el profeta le está hablando a Israel, e Israel tenían ley, tenían conocimiento, y cuando leemos esto nos damos cuenta que podemos tener ley, podemos leer la Biblia, podemos escuchar 1000 sermones, podemos conocer acerca de este Dios grande que tenemos, pero todo eso necesita la revelación de Dios. ¿Y saben qué es la revelación de Dios? Es la activación del Espíritu para que podamos creer lo que estamos escuchando. Es la activación del Espíritu para que podamos creer, y no solamente para que podamos creer, sino también que podamos caminar en eso. O sea, esa palabra que sábado tras sábado escuchamos y que entra a nuestro oído, que llega a nuestra mente, debe obligadamente entrar a nuestro espíritu y ser revelada para que sea activada. ¿Cuándo? Cuando salimos los lunes, cuando salimos los martes, cuando vas a tu trabajo, cuando te levantás el lunes a la mañana con ese humor que decía, ay, qué larga que está la semana, cuando ahí viene una mala noticia, es la palabra, la que has escuchado por tanto tiempo, por tantos años, en tantos sermones, que el Espíritu Santo la active para que puedas ponerla en práctica. Es por eso que mucha gente, el efecto de la palabra del sábado le dura hasta el domingo a la mañana, porque no es revelada por el Espíritu, porque no tiene una apertura espiritual, porque no están predispuestos espiritualmente a poner por obra la palabra que se les enseña. Y el lunes ya no tenemos más nafta, como quien dice, ¿no? Nos quedamos sin nafta.
Necesitamos la activación que viene del Espíritu. Escuchen, tenemos mucha palabra, se nos ha hablado, se nos ha enseñado, se nos ha dicho, se nos ha aconsejado. Hemos leído Efesios capítulo 1, lo hemos hecho triza, no solamente acá, en los hogares también. Hemos hablado de la percepción espiritual, lo que significa que el Espíritu nos revele todas esas palabras que se nos han entrado a nuestra mente, necesitan bajar a nuestro corazón, necesitan ser activadas por el Espíritu Santo para poder ponerla en obra. Si no, no tiene sentido. Si no, no tiene sentido. Por ejemplo, hay matrimonios que dicen, yo hace muchos años que soy cristiano, hace 20.000 años que voy a la iglesia, escuché un montón de sermones, de consejos, fui a retiros, lo que sea, y te dicen, yo no lo puedo creer que esté en esta etapa de mi vida pensando en separarme, en divorciarme, en abandonar mi familia, en dejar. Y no solamente eso, hay a veces que se preguntan, ¿cómo puede ser que nosotros hace 100 años que vamos a una iglesia, que escuchamos y todo, y encima a veces tenemos que ir hasta pedirle consejo a uno que hace 2 meses que recién es creyente? Y la respuesta es sencilla, es clara. Cuando pasamos mucho tiempo sin buscar la activación de las palabras que Dios siembra en nuestra vida, adquirimos conocimiento intelectual, conocimiento natural, que no te ayuda, que no te sustenta, que no te fortalece, que no te da la fuerza o la capacidad para afrontar cuando viene una crisis en tu matrimonio, esa palabra que fue sembrada en tu vida, activarla y ponerla por obra para sacar adelante tu matrimonio. Adquirimos conocimiento, adquirimos, escuchamos, pero nunca tenemos la revelación de Dios, la activación de esa palabra que recibimos. La palabra conocimiento significa entendimiento, el conocimiento natural, ¿no? Inteligencia, razón natural. Pero el conocimiento revelado es la manifestación de una verdad secreta, oculta, es la manifestación divina. Y me gusta esta palabra que decía el significado, que habla de aplicación. La revelación divina tiene que ver con la manifestación y la aplicación de todo lo que el Señor nos habla, lo que nos ha dejado escrito en su palabra. Entonces, la diferencia entre el conocimiento... Había traído un PowerPoint para ponerle y todo re lindo, estoy toda la tarde preparándolo y nos dimos cuenta que no tenemos PowerPoint en la máquina. Pero no importa. ¿Está saliendo? ¿Ah, sí? ¿Cómo hiciste? Magia. Bueno, gracias, Señor. Entonces vayan leyendo ahí. La diferencia entre el conocimiento natural y el conocimiento revelado es que el conocimiento lo podemos alcanzar por medio del estudio, pero la revelación es un misterio y ese misterio solo me lo puede otorgar Dios. Y miren otra frase que anotamos ahí, dice, entonces cuando sobre mí hay un conocimiento revelado, o sea, del Espíritu Santo, quiere decir que los misterios de Dios están abiertos para que yo pueda ejecutar la palabra recibida con poder y así cumplir, ¿qué dice? El propósito que Dios tiene para mi vida. No hay otra manera de cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida si no sucede eso. Ejecutar la palabra recibida con poder para poder cumplir el propósito de Dios en mi vida. Hay una diferencia, dice ahí, entre revelación e información. Nosotros queremos hacer hincapié en esto porque queremos una iglesia que tenga revelación, que tenga una relación con Dios y que no solamente adquiera conocimiento o lindos estudios. No es la idea de los hogares tampoco solamente adquirir conocimiento natural, sino que podamos empezar a experimentar que esta palabra está viva y que lo que nosotros leemos aquí, si es revelada por el Espíritu, tiene poder. Tiene poder para sacarte adelante en cualquier circunstancia que estés viviendo, pero necesitamos predisponer nuestro corazón para que sea el Espíritu Santo el que nos revele esta palabra. Naturalmente no podemos ponerla en práctica. ¿Cuántas veces has querido sacar tu matrimonio adelante de la manera natural? Con tu conocimiento, con el conocimiento que adquiriste en un
curso de matrimonios, en un que te contó tu papá. ¿Cuántas veces has querido educar a tus hijos en base a lo que te han enseñado en, no sé, en una escuela de padres, lo que sea? El conocimiento natural, el intelecto y lo que nosotros escuchamos tiene límites. Y llega un momento que si no es el Espíritu Santo el que te revela, el que te dice cómo tenés que hacer las cosas, estás frito. O sea, llegamos a un límite en nuestra vida en el cual no se puede avanzar. No se puede avanzar. Y cuando no podés avanzar, o te quedás estancado o volvés para atrás. Eso es más terrible, ¿no? Dice, cuanta más revelación Dios te da, mayores serán las manifestaciones. Escuchen esto, esta frase me encantó. Porque revelación viene para manifestar lo que es oculto para la razón. De esta manera se quiebra el ciclo natural de las cosas y comienzan a fluir los milagros y el poder sobrenatural de Dios. Me gusta la palabra que dice quiebra el ciclo natural de las cosas. Nuestra lógica con la revelación de Dios pierde sentido. La sobrenaturalidad de Dios, la manifestación de Dios, los milagros de Dios empiezan a suceder cuando nuestro corazón tiene la presencia de Dios y esa palabra que vino una persona y te sembró en su corazón y que es atesorada en el Espíritu, en un momento de tu vida que necesitas ponerla en práctica, se manifiesta y dice ahí el texto que comienzan a fluir los milagros y el poder sobrenatural de Dios. Nosotros como músicos nos hemos puesto en este tiempo último a tratar de hacer las cosas más seriamente de la que la estábamos haciendo. No es que antes estábamos haciendo cualquier cosa. Pero una de las metas que nos hemos puesto es dejemos que el Espíritu fluya. Dejemos fluir el Espíritu. No hagamos solamente lo que sabemos. No cantemos solo lo que sabemos. No toquemos solo lo que toquemos. Dejemos que el Espíritu fluya. Que sea espiritual, que no sea natural, que sea espiritual, que no sea natural. Y esa tiene que ser nuestra oración cada día, alejarnos de la vida natural para acercarnos a la vida espiritual, a la sobrenaturalidad de Dios. Entonces cuando el profeta Oseas le dice mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, habla de que Dios estaba cansado de esperar a Israel que conocían los 10 mandamientos, que conocían la ley de Moisés, que conocían palabra de Dios, habían visto milagros, habían visto la manifestación de Dios, pero no les había sido revelado. No se habían tomado el tiempo para estar en la presencia de Dios y esas palabras y esos milagros que habían recibido, manifestarlo. Entonces el Señor dice, me tienen cansado, ese conocimiento que ustedes tienen no me sirve para que entren a la tierra. Y yo tengo que destruir, tengo que hacer que esta generación quede aniquilada. Entonces, si la Biblia te dice cómo tenés que llevar adelante tu familia, y vos adquirís ese conocimiento, y ese conocimiento vos buscás la presencia de Dios para que el Espíritu Santo te dé la sabiduría para poner en práctica lo que te está enseñando la palabra, tu familia siempre va a salir adelante. Siempre, siempre. Pero cuando no es revelada la palabra, cuando solamente es una palabra, un libro, como leer la bola interior, o como leer a un psicólogo de no sé qué, simplemente algo natural, y no la interpretamos espiritualmente, y no es revelado el Espíritu, nuestro matrimonio tiene límites, tiene hasta fecha de prescripción, porque el sistema hoy nos agobia, ¿no? Está difícil criar hijos hoy o no. El martes nosotros fuimos a una charla con un montón de pastores y dos pastores que vinieron de Uruguay y todo, y las cosas que cuentan que se vienen realmente, como mi hermano nos viene contando cada sábado, pero ni se imaginan la cantidad. Está difícil criar hijos, está difícil mantener matrimonios saludables, pero con el Señor podemos. Lucas capítulo 8, versículo 9 al 11. Dice, y sus discípulos le preguntaron al Señor diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Le dice eso el Señor a los discípulos, ¿no? Os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no
entiendan. Wow. Sin la revelación del Espíritu no podremos comprender su palabra. Estamos como la multitud que estaba ahí, que solamente iba a buscar al Señor para que les hiciera el milagrito, para que le dieras el pancito, le diera el pececito, y después estaban así como dice acá, dice, viendo pero no veían, oyendo pero no entendían. Y yo pensaba, Señor, ¿cuántas veces yo he estado en una iglesia viendo pero no veía y oyendo pero no entendía? Cerrado. Como hablamos el sábado pasado, ¿no? Cuando al apóstol Pablo se le cae esas escamas de los ojos, esa ceguera, ¿no? Y los discípulos tuvieron un tiempo de preparación intensiva con el maestro y pasaron 3 años con él, escuchando, adquiriendo conocimiento, ¿sí? Viendo lo que el Señor hacía. Pero ellos necesitaban pedir revelación y no fue hasta Hechos capítulo 1 donde ellos reciben ese poder del Espíritu Santo, esa manifestación del Espíritu Santo que les es revelada, toda la palabra que ellos habían comido esos 3 años les es revelada y comienzan a caminar en esa palabra haciendo milagros extraordinarios. Un Pedro que cuando estaba con el Señor y cuando la palabra no se le había sido revelada reaccionaba carnalmente. Cuando lo criticaban, criticaba. Cuando alguien lo trataba mal, respondía mal. Cuando alguien, todos conocen lo que era Pedro, ¿no? Pero el Pedro del Hechos capítulo 3 es el Pedro que se levantaba y que predicaba y que recibió esa palabra que había escuchado el maestro, que había sido revelada, empieza a convertir gente, empieza a hacer milagros, empieza a hacer cosas extraordinarias. Ya que había cambiado su carácter, había cambiado su personalidad, había cambiado. ¿Cuántos quieren cambiar su carácter, su personalidad, su forma de hacer las cosas en muchas áreas de su vida? A ver, ¿o no? Todo cambia cuando el Espíritu nos revela la palabra, cuando esta palabra cobra vida, cuando nos salta. Entonces la palabra de Dios es necesario que sea revelada, porque si no, solamente es una palabra, un libro o una simple historia. Ahora, ¿cómo recibimos esa revelación y esa sabiduría que viene de Dios? Simple. Pero hay que pagar un precio, porque dice, el proceso para recibir la revelación de algo o la dirección del Espíritu inicia con la estrecha relación con el Padre. O sea, ¿ustedes quieren saber cómo podemos recibir esa revelación y esa manifestación del Espíritu? Con una estrecha relación con nuestro Padre. Algunos lo pueden sumarle a la oración ayuno, algunos pueden sumarle adoración, algunos pueden sumarle venir a la iglesia, algunos pueden sumarle venir los miércoles a la reunión de oración, acercándonos a Dios. Mientras más nos acercamos a Dios, más revelada es su palabra. Su Espíritu trabaja en nuestras vidas para poner en práctica lo que sabemos. Hay un versículo ejemplo que yo anoté acá en la palabra de Dios que necesitamos que sea revelado por el Espíritu Santo. Conocidísimo, Mateo capítulo 6, versículo 31. Miren lo que dice. Bueno, ¿alguno sabe de memoria lo quiere decir? Son todos tímidos. Bueno, es muy conocido. Miren, dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Levante la mano quien leyó más de 10 veces este pasaje. Más de 20 veces. Más de 50 veces. A ver, vamos, ¿no? 50 veces, a ver. Allá el Sebe y la Mari. ¿Alguien más? Allá mi hermano también. ¿Usted también? Bueno. Conocimiento. Leerlo y leerlo y leerlo. Ahora levante la mano quien pone en práctica este pasaje todos los días. Muy bien. Muy bien. Poquitas manos. Pero bueno, eso es revelación. Leerlo, estudiarlo, saberlo de memoria es conocimiento natural.
Pero la revelación del Espíritu es cuando en tu trabajo te dicen, no sé si el mes que viene vas a seguir, es cuando te aumenta la obra social, es cuando tus hijos están para atrás, cuando tu matrimonio tiene crisis, pero vos te acordás de esa palabra y decís, yo no me afano, yo no tengo miedo, yo no importa qué vamos a comer, qué vamos a beber o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, mas mi Padre sabe que tengo necesidad de todas ellas. Eso es revelación. Es la palabra que leemos, la palabra que conocemos, la palabra que hemos escuchado 3 millones de predicaciones, ponerla en práctica. Pero les vuelvo a reiterar, naturalmente no se puede poner en práctica la palabra de Dios. No se puede, porque si no es una simple emoción. Es una simple emoción que dura hasta el lunes. Tiene que ser revelada por el Espíritu. Y dijimos que esa revelación la recibimos cuando tenemos una estrecha relación con nuestro Padre. Hay algunos ejemplos, y voy terminando, en la Biblia de hombres que fueron guiados por la revelación de Dios. Voy a nombrar 2 o 3 nada más, rápido. Noé es uno. Ahí en el libro de Génesis dice que Dios le dijo que construyera un arca. Y dice la Biblia que Noé obedeció de acuerdo a la revelación del Señor. ¿Sí? En Génesis capítulo 6, Jehová le dijo que de cada especie tomara 7 parejas. En Génesis 7 le dice que le habló que también iba a inundar la tierra. Y dice el 7:4 que todo lo que el Señor le dijo, Noé, ¿qué hizo? Obedeció. Wow. Es que Dios viene y te dice que tenés que hacer algo. Es que Dios viene y te trae una noche como esta y te da una palabra. Usa a alguien para darte una palabra, ¿sí? Entonces, todos conocemos la historia de Noé. Está fácil entenderla en este tiempo, pero no estaba fácil entenderla en el tiempo de Noé. Porque Noé no sabía construir un arca, porque en la tierra nunca había llovido, solamente en ese tiempo existía el rocío nada más. Pero dice que él tuvo una revelación. Dice, por más que lo que estoy leyendo no lo entiendo, por más que hasta me parece imposible, por más que lo que me pide el Señor que yo haga, amar a mi esposa, por más que no la entienda, tratarla como un vaso frágil, por más que no la entienda. Pero si la palabra te es revelada por el Espíritu, dice Génesis capítulo 7, versículo 4, que Noé obedeció. ¿Y cuál fue la consecuencia? De obedecer una palabra revelada, la salvación de su familia. La salvación de su familia. Sin revelación simplemente hubiera sido imposible para Noé hacer algo y mucho menos construir un arca. Otra historia que a mí esta semana, y hoy se lo compartí a mi hermano, no podía parar de leer la historia de Sodoma y Gomorra con Abraham. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 16. ¿Ese podemos buscarlo? Ese es el único que lo voy a hacer leer, no se preocupen. Génesis capítulo 1, versículo 16 al 17. Miren qué hermoso lo que pasa con Abraham aquí. Génesis. Dice, Génesis, 1:16 dije yo. ¿Está bien? No, ¿dónde está lo de Sodoma y Gomorra? capítulo 16. No. ¿Alguien que me diga dónde estaba lo de Sodoma y Gomorra? 18 y 16. Miren lo que dice el versículo 16. Y los varones se levantaron, todos conocen la historia, ¿no? Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, me encanta esto, lo tengo acá resaltado, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
versículo 33. Dice, vamos a leer el 22. Dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Dónde estaba Abraham? Delante de Jehová. Dijimos que la revelación de la palabra de Dios o el propósito que Dios tiene para nuestra vida, ¿cómo se logra? Con una estrecha relación ¿con quién? ¿Con quién estaba Abraham? ¿Con quién estaba? Con Jehová. Dice el versículo 17 de vuelta que Dios le dice, encubriré, o sea, Dios diciendo, le diré a Abraham todo lo que yo voy a hacer. Y dice el versículo 33, y Jehová se fue luego que acabó de hablar ¿con quién? Con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Cuántos quisieran que Dios les diga y les revele qué va a hacer con Argentina en los próximos 10 años? ¿Quién va a ser el próximo presidente? ¿Cómo vamos a salir adelante de toda esta crisis que estamos viviendo? Si Dios le dijo a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra, ¿podrá decirnos a nosotros qué va a pasar con Argentina? Y nosotros saber antes que nadie lo que va a pasar con este país. Y no solamente eso, porque dice la Biblia que a causa de que Abraham supo lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra, ¿qué se puso a hacer? Intercedió. Y se acuerdan la historia que dice, Señor, pero si hubiera 50 justos, por favor no los destruya. ¿Quién estaba adentro de Sodoma y Gomorra? Lot. Lot, ¿conocía la palabra de Dios o no? ¿Conocía o no? Claro que conocía la palabra de Dios. ¿Y qué estaba haciendo Lot adentro de Sodoma y Gomorra? Cualquier cosa, ¿no? Y conocía la palabra de Dios, pero no se le había sido revelada. Dice la Biblia que Abraham, por estar cerca de Dios, obtuvo revelación de lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra. Hay gente hoy que no sabe cómo tomar decisiones, qué pasos tienen que dar, qué tienen que hacer, qué decisión tienen que tomar, cómo tienen que avanzar en una situación determinada, porque no están cerca de Dios. Porque yo te garantizo que si estamos cerca de la presencia de Dios, el Señor te va a revelar por medio de la palabra escrita cuál es la decisión que tenés que tomar. Pero dice que Dios hablaba con Abraham y que Abraham hablaba con Dios. Eso es una relación de intimidad, de estar con Él. No de estar con Él cuando todo se me incendia, cuando todo está... No es ese tipo de relación que Dios necesita de nosotros, esa relación circunstancial. Dios necesita una relación estrecha todo el tiempo de enamoramiento con Él. Si no, nunca llegaremos a comprender esta palabra. La historia tiene un Lot lleno de conocimiento intelectual y conociendo la ley, pero sin revelación. Por eso hoy muchos que dicen conocer a Dios, que tienen el conocimiento intelectual, viven vidas que están fuera del propósito de Dios porque no tienen la revelación. Y también tenemos a un Abraham que estaba en la presencia de Dios y Dios le decía todo lo que pensaba hacer con esa ciudad. Yo quiero estar en la fila de Abraham. Yo quiero estar en la fila. Yo no quiero que las circunstancias me golpeen y me cacheteen y yo ni sabía. Yo quiero que el Señor, cuando yo me siente a orar, me diga, no tomes esa decisión porque vas a meter la pata, porque te va a ir mal y porque tu familia va a fracasar. Entonces yo digo, gracias Señor, gracias. Gracias Señor. La revelación. Lot pensaba que estaba todo bien, pero estaba en cualquiera. Hay otro pasaje donde David pide revelación para liberar la ciudad de Keila, también ahí en 1 Samuel 23, 1 y 5. Y dice, dieron aviso a David diciendo, de aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David, ¿qué hizo? Consultó a quién, a Dios, diciendo, iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. ¿Vieron lo que pasa cuando uno está en la presencia de Dios? ¿Cómo obtiene David revelación de lo que tiene que hacer? El Señor le responde. Pero dice, los que estaban con David le dijeron, aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos?
conocimiento intelectual, tenían miedo, porque no se les había sido revelado. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y le causó una gran derrota y libró David a los de Keila. ¡Wow! El rey David consultó a Jehová y pidió revelación para saber si iba o no a liberar esa ciudad. En 3 oportunidades lo consultó y el Señor lo respondió. ¿Cuántos están hoy pasando una guerra espiritual en sus vidas y en sus familias? A ver, con sinceridad, dígame. Una guerra así que dicen, los lunes, los martes peleando. El Señor quiere revelarles la estrategia para ganar esa guerra. Busquen a Dios, lean la Biblia en el Espíritu para que todo lo que lean el Señor los guíe. No abran la Biblia así en cualquier lado, sean guiados por el Espíritu para que cada palabra que esté ahí sea vida, sea solución, sea anestesia, sea salud, sea victoria. Sea victoria, de eso se trata. Daniel dice que tuvo 21 días ayunando y orando, haciendo guerra espiritual, 3 semanas, para entender cuál era el significado del sueño que el rey tenía. Y dice la Biblia que logró recibir esa revelación de lo que el sueño significaba. Entonces la revelación de Dios vino después de un tiempo de intimidad con Él. Porque todo el mundo estaba desesperado por saber qué estaba pasando, pero había un hombre que había estado en la presencia de Dios y le fue revelado el misterio. Y termino con esta pregunta diciendo, pensando en los tiempos que estamos viviendo, ¿cuántos creen que necesitamos revelación de Dios para tomar decisiones correctas? Uy, Señor. Yo le decía, Señor, ¿y cuál es nuestro impedimento? ¿Por qué muchas veces no avanzamos? ¿Por qué muchas veces no tenemos claridad de esa voz de tu Espíritu? ¿Por qué a veces leemos la Biblia y la Biblia no nos conmueve? ¿No? ¿Por qué? Y el Señor me dijo hoy a la tarde, cuando estaba preparando esto, no avanzan muchas veces por sus mismos problemas. No tienen revelación de mi palabra porque se dejan ahogar por sus problemas. Recién leímos que Mateo 6:31 dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Muchas personas que están ahogadas en sus problemas tienen postergado, como dice este pasaje, buscar primeramente la presencia de Dios y tienen postergado el tiempo de intimidad con Dios y por ese motivo la palabra y el Espíritu no les es revelado. Entonces, si estamos pasando un momento difícil en nuestra vida, ¿no nos dijo Dios que buscando en primer lugar su presencia, pasando tiempo de calidad con Él, todo lo demás que necesitamos será provisto por Él? ¿No lo dijo Dios ahí? ¿No lo dijo Dios? Mientras más tiempo estén en mi presencia, olvídense de todo lo demás, adórenme, denme su amor, denme su corazón, busquen mi presencia, relaciónense conmigo, sean espirituales, no vivan en lo natural, sean espirituales. Y cuando vengan las presiones, cuando venga la circunstancia difícil, va a haber una palabra de Dios, va a haber una revelación del Espíritu que te va a instruir, te va a decir qué caminos tenés que tomar, te va a dar una palabra específica. Sé que algunos que están aquí esto lo han experimentado y han salido adelante. Pero la intimidad con Dios va a traer revelación de la palabra. Nos vamos a comer los 66 libros de la Biblia, pero si no estamos en la presencia de Dios, si el Espíritu no nos revela lo que significa esta palabra, no tiene sentido. Y quizás ahora esté todo bien, pero llegará el momento de la duda, llegará el momento de la presión, llegará el momento de la dificultad, de la crisis, de la necesidad, porque el Señor lo dijo, que en el mundo tendremos aflicción y nada te va a poder sostener en este sistema. Lo único que te va a sostener es la palabra revelada de Dios. Cuando el Señor te dice, vengan a mí si están cansados, vengan
Vengan a mí si ya no tienen más fuerzas, vengan a mí. Pero cuando esa palabra solamente la conocemos intelectualmente, nos cuesta ir a la presencia de Dios. Pero cuando el Espíritu te revela esa palabra, cerrás la puerta de tu habitación y por más que el diablo esté acusándote, esté amenazándote, por más que las cuentas lleguen por abajo de la puerta y no sabemos cómo la vamos a pagar, por más que tu matrimonio se desplome en 20,000 pedazos, el Señor te dice, tranquilo, yo sé de todas las cosas que tenés necesidad. Buscad primeramente mi reino y todo lo demás será añadido. Palabra revelada. No palabra intelectual. Los problemas de la vida y los afanes de la vida nos llevarán a la destrucción, como dijo el profeta Oseas. Esta es una noche para meterle un freno a nuestra vida y reflexionar acerca de lo que estamos haciendo con Dios. Si solamente vamos a venir aquí a adquirir conocimiento, si solamente vamos a ir a los hogares a leer un libro, a leer una porción de la palabra y salimos de ahí y eso no es revelado y nuestras vidas no cambian y nuestras vidas no son transformadas y no se activa. ¿Acuerdan lo que le dije al principio? La revelación del Espíritu es la activación de la palabra. Y si eso no se activa, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces que el Señor nos dé conocimiento revelado, acuérdense, y que nos dé sabiduría. ¿Saben lo que es sabiduría? Es la habilidad para usar los conocimientos y tomar decisiones correctas para hacer el bien y bendecir a los que nos rodean. Conocimiento, revelación de Dios y la sabiduría para poner en práctica lo que el Señor nos revela. ¿Cuántos anhelan vivir vidas espirituales así? ¡Wow! Quizás has venido en esta noche con un signo de interrogante grande, así como este lugar, diciendo, ¿qué será de mi vida? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué será de mis hijos? Y el Señor te dice en esta noche, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Hay palabra de vida, hay palabra de vida. Y en esta noche, como estuvimos hablando recién, Toda condenación, todo espíritu de muerte, de destrucción, se va en el nombre de Jesús. Hay palabra de vida. Hay palabra de vida. No es natural, es espiritual. Cuando es espiritual, tu corazón siente un puñetazo, siente algo que se mete adentro, que te conmueve, que no solamente queda acá, sino que entra. Por eso yo te digo, vení temprano, si podés los sábados, para que de las 8:30 estemos cantando, estemos adorando, estemos exaltando a Dios, te conmuevas en su presencia, te conectes con el cielo, la palabra de Dios te sea revelada y toda naturalidad quede allá afuera y aquí adentro seamos seres espirituales, para que cuando salgamos de aquí podamos transformar todas las atmósferas que tengamos a nuestro alrededor. Amén. Gracias, Señor. Cierra tus ojos ahí hasta decir, se levanta tus manos al cielo y decirle, Señor, yo recibo esta palabra. Yo recibo esta palabra, Señor. Yo recibo, yo quiero dar ese paso, Señor, de estar en intimidad contigo para que tú me reveles tus planes. Tú estás desesperado por hablar con nosotros, Señor. Tú estás desesperado por decirnos qué tenemos que hacer. Tú estás desesperado por amarnos. Tú estás desesperado por abrazarnos. Nosotros hemos estado distraídos muchas veces, Señor. Por eso en esta noche levantamos nuestras manos al cielo, nuestro corazón delante de ti. Como el apóstol Pablo oraba, Señor, danos un espíritu de revelación y de sabiduría para poder comprender tu palabra, Señor. Tu palabra, tu palabra. Tu palabra que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino. Señor, rompe toda dureza en el corazón en esta noche. Rompe, Señor, toda estructura pensante, toda estructura en la mente, Señor, para que tu Espíritu Santo penetre como una espada al corazón,
para que tu Espíritu Santo penetre y esa palabra que ha quedado en nuestro intelecto frenada y que no ha dado fruto, en esta noche se meta en nuestro corazón. Tu Espíritu Santo nos empodere, tu Espíritu Santo la active, tu Espíritu Santo la haga germinar para que dé fruto. Señor, y empezar a vivir vidas que sean de acuerdo a tu imagen, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú dijiste, Señor, en aquel tiempo, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las revelaste a los niños. Yo quiero pedirte que te vuelvas como un niño esta noche. Que vuelvas, que dejes de lado la soberbia, la arrogancia, que dejes de lado todas las estructuras. No importa cuántos años hace que venís a una iglesia, cuántos años hace que sos cristiano. Quiero pedirte que en esta noche te vuelvas sensible como un niño. El Señor tiene preparado cosas grandes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender esta palabra por el Espíritu, porque si no será imposible ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos a tener momentos de intimidad contigo. De eso depende que nosotros recibamos revelación de tu palabra, de pasar tiempo contigo, Señor. De eso depende. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Rompe cadenas, Señor. Rompe cadenas, Señor. Gracias, Señor. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. No cantes con tu intelecto, canta con tu corazón y decíselo a Él. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Oh, oh, Señor, toda gloria es para ti. Queremos darte gloria. Ponete de pie y alabanza. Levanta tus manos al cielo. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. queremos darte gloria y alabanza, y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú,
Grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros. Desata tu milagro, Señor. No hay otro como tú. Desata milagros. No hay otro como tú. Y grande eres tú. Y grandes tus milagros son. No hay otro como tú. El Señor te levanta. El Señor te levanta. El Señor te levanta. Grande eres tú. Grandes tus milagros son, no hay otro como tú. Revélate, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Gracias, Señor. Que esta sea una semana de encontrarnos contigo, Señor, y que traigas esa revelación que necesitamos, primero para conocerte, segundo para conocer tu palabra, tercero para conocer nuestro propósito en este mundo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Saben qué? Yo tomaba nota mientras Auri nos comentaba de esto, y esta semana, como muchos saben, tuvimos la bendición de ser papás nuevamente. Y antes del parto, por esas cosas de la vida y de las circunstancias que nos pasan, y algunos me van a entender, te viene sin quererlo, ¿no? Un espíritu de temor. Decís, yo soy como que voy para adelante, no soy de tener mucho miedo, pero... Y me vino como un espíritu de temor, y digo, y me quedé así, ¿no? Pero en un momento empezamos a orar con Ivy, y el Espíritu Santo, el Señor trae esa revelación de la palabra para aplicarla a las circunstancias. Y el Señor nos pone Juan 14, 26, que dice: el Espíritu Santo vendrá y los ayudará. Punto. En ese momento, con la revelación que hablamos, fuimos libres de todo temor. Y el parto salió maravilloso y el gordo está ahí. Entonces digo, qué importante es lo que compartimos, ¿no? En ese momento y se la suelto la palabra para que lo reciban. El Espíritu Santo vendrá y te ayudará. Punto. Quizás la circunstancia se vea decir, ¿cómo salgo de esta? Y encima la cesárea anterior se demoraba y se demoraba y se demoraba. Y Ivy ya se había ido hace como 1 hora y media. Y el diablo quería venir con esos pensamientos de que algo malo iba a pasar. Y nosotros, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará. Punto. Y contra el Espíritu Santo nadie puede, así que nos quedamos tranquilos con eso. Y el segundo que quiero comentarle como testimonio es de que hace un tiempo Leo que está con nosotros, su trabajo, como muchos saben, es economista, vamos a decirlo así, o como asesor financiero. Y cuando el dólar estaba 22.90, él me manda un mensaje y dice: Señor me está diciendo que el dólar se va a más de 40, y estaba 22.90. Y yo dije, compremos dólares. No había, pero digo, como Dios le reveló a él, porque es una herramienta imprescindible para el trabajo de él, ¿no? Esa revelación. Imagínense que si nuestros gobernantes, si todos nosotros viviéramos así como Daniel fue revelado, y ahí lo mandé, que Dios le reveló lo que iba a pasar en ese momento. Y la revelación de Daniel fue libertad de 70 años de esclavitud.
Digo, qué bendición, ¿no? De tener esa revelación de Dios, de estar conectado a Dios para saber lo que va a pasar. Y yo creo que Leo no tiene nada especial, solo un corazón sensible a buscar a Dios y decir, Señor, ¿qué? Entonces, quiero declarar sobre tu vida que viene revelación de Dios para tu trabajo, para los próximos pasos en este año que comienza 2019. Y va a comenzar, Dios te va a marcar el camino en el Espíritu. Amén. Y el Espíritu Santo vendrá y los ayudará. Amén. Padre, recibimos estas palabras, Señor, y esperamos con ansias y con oídos abiertos la revelación de tu Espíritu en cada área de nuestras vidas. Seremos direccionados por tu Espíritu, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Así como fue Noé, Abraham, Daniel, Moisés, Señor, todos fueron dirigidos por tu Espíritu, Señor. Y esperamos eso de ti, Señor. Y declaramos un 2018 lleno de gloria, que terminaremos, Señor, no como quieren ni como nos están diciendo, que vamos a ir en crisis. Nosotros terminaremos en Cristo, bien arriba. Y el 2019 será el año de la revelación para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra iglesia, para nuestra familia y aún para nuestra nación, Señor. Gracias, Señor. Declaramos que aunque venga el enemigo como un río, vas a levantar bandera sobre él. Y el 2019 será el mejor año de lo que va de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Chao. El Espíritu viene y nos ayuda. Que Dios les bendiga. Nos vemos miércoles. Samuelito les manda saludos. Es así. Que Dios les bendiga. Nada, oramos.